Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Seguramente ya te han aturdido en todo lo que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner y todo lo que gira en función del juicio que se está llevando a cabo, en el cual el fiscal pide 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero me gustaría abordarlo desde otro punto de vista. Si esa movilización de los kirchneristas, de aquellos que comulgan con esa parte del peronismo llamado kirchnerista, que apoyan a Cristina y dicen, entre otros, también actores que dicen si la tocan a Cristina hay quilombo, me gustaría ver o tratar de abordar sintéticamente la alteración de los valores de la sociedad en la cual somos partes todos, ¿no? Una movilización que no fue ese 17 de octubre de Perón, donde miles de personas fueron a apoyar a Cristina, a Perón en su momento. Hubo un centenar de personas. Esta foto es en el balcón del despacho del Congreso de la actual vicepresidenta. Y fíjate una cosa, ¿no? Estos kirchneristas o esta porción del peronismo que termina apoyando, todavía no se sabe la sentencia de los jueces. Y ya empiezan bajo esa estrategia de que si tocan a Cristina hay quilombo, pero no se vio esa juntada, si le pasó como le pasó a Abigail. ¿Se acuerdan? El caso en plena pandemia mientras el presidente festejaba el cumpleaños de su esposa. Y todos, entre otras cosas, solamente algunos casos simbólicos, el padre de Abigail, de Tucumán a Santiago del Estero, que no le dejaban pasar, sin embargo, toma el coraje de hacer caso omiso y llevar a su hija a un hospital de Santiago del Estero, ni hablar cuando murió este hombre que le debemos todos, ¿no? Un poco, René Favaloro. ¿Sabe quién estaba en ese momento ocupando? Porque había una gran cápita que le debía el Estado a la fundación del doctor René, estaba justamente Larreta, pero sin embargo no se vio ninguna movilización. Ni hablar de este caso que hasta el día de hoy parece como que nunca sucedió. Un padre que venía a ver a su hija, el caso Solange, que ya se estaba muriendo de cáncer, que fue custodiado prácticamente como un delincuente, mientras el presidente decía que todos nos teníamos que quedar adentro y él festejaba el cumpleaños, etcétera, etcétera. Estas son las alteraciones de los valores que hoy tenemos como sociedad. Vamos a apoyar a Cristina. ¿Quiénes lo van a apoyar? Un par de cientos, nada más, pero no es toda la Argentina. De hecho, las últimas encuestas que se hizo en función de que si Cristina tiene que ir presa o no, dice más del 80% que tendría que ir presa. No va a ir presa Cristina. Cristina hoy tiene 69 años de edad, cumple en febrero, va a tener 70 y va a estar en el cargo todavía. Y seguramente, hasta que la sentencia quede firme, van a pasar un par de años y en caso de que quede firme y ella ocupe un cargo político, tendría que haber un juicio político. Nadie de esta envergadura terminó preso. Si no, miremos Menem, miremos De la Rúa, etc. Y fíjate cómo sigue enganchada con esa enfermedad del poder, ¿no? A que los griegos, y hoy se puso de moda, llamaban ese síndrome de ubris o de ibris, que es la enfermedad del poder, donde los antiguos griegos lo tenían prácticamente, ellos no entendían el bien o el mal o los valores que tenemos ahora, lo entendían desde otra forma, desde lo estoico, de aquellos seguidores del estoicismo de Marco Aurelio, que lo contrario a ibris era la sofrosine, que era la soberbia, la desmesura. Eso era prácticamente la sofrosine, contrario al ibris, ¿no? Que es esa enfermedad del poder donde te miran por el hombro, donde no escuchas a nadie, donde el narcisismo y la soberbia se hacen presentes. Eso es básicamente la enfermedad del poder. Y hoy Cristina básicamente representa eso en términos de enfermedad del poder, seguir enganchado de los fueros. Fíjate lo antagónico, la antítesis, lo podés haber votado en su momento al ex gobernador de Córdoba, Eduardo César Angelós. Esta imagen es cuando estalla en llanto en el año 98, era senador en el 96, renuncia al Senado de sus fueros para someterse a un juicio por supuesto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, lo hizo sin fueros. Cristina no, utilizó la estrategia maquiavélica que la mejor defensa es la de un ataque. Termina
básicamente reconociendo los hechos de corrupción, pero a Macri. Pero si los bolsos de López o el contenido de los bolsos de López era producto de un negocio con Nicolás Caputo, amigo íntimo de Macri, ¿no? Por eso digo, la mejor estrategia, Cristina es una gran conocedora de estrategia política, recordemos que nos puso un candidato a presidente, hoy presidente Alberto Fernández, por Twitter. Cualquier candidato, cualquier político envidiaría eso, sin embargo lo termino diciendo, por eso digo que es una gran conocedora de la estrategia política y termina haciendo lo que el manual maquiavélico indica. No hay mejor defensa que el ataque. Vamos a la otra imagen que tenemos que estar relacionado con esto. Fíjate que Cristina vive diciendo que esto es, pero el Macri. El Macri, y no lo estoy defendiendo a Macri, si tiene que ir preso, que vaya preso, de hecho, por todos los hechos de corrupción que seguramente lo debe estar siendo juzgado o será juzgado, etc. Acá te doy, descontemos Perón, descontemos Isabelita. Mira, 10 años de Menem, 2 de Duhalde, 4 de Néstor, Cristina 8, Alberto 3 lleva. Ahí tenés 27 años de peronismo contra 12 desde el inicio de la democracia de otros partidos políticos. Llámese Alfonsín, llámese de la Rúa, llámese Macri. ¿En serio? ¿Todos conspiraron para el lawfare? ¿En serio? Fíjate, esto es lo más grave, que Alberto Fernández tuitee como persona estar a favor de Cristina Kirchner. Bueno, es una persona y comulga políticamente con la vicepresidenta, pero desde la Casa Rosada esto sí es grave, porque se supone que representa a todos y el gobierno, yo no me siento representado, la mayoría de la gente no se siente representado con este Twitter oficial, que el gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, etcétera, etcétera. Esto es lo grave. Y por esto también la oposición está pidiendo un juicio político que seguramente no va a prosperar. Bien, vamos a la otra placa que tenemos, nos metemos un poco más en el mundo mundano y que tiene que ver con el tema de las muertes en el neonatal de Córdoba, gravísimo por cierto, pero fíjate el poco poder político y el poco manejo político que viene teniendo el actual ministro Diego Cardoso. Esto fue en el 2018, donde en ese momento estaba Fortuna de ministro, el actual ministro era viceministro de Salud, y a través de un memorándum le prohíbe a los directores y vicedirectores de los hospitales hablar con la prensa, porque si no serán sancionados. Fíjate, esto fue en el 2018, de hecho hay una denuncia por esto. En caso de no cumplir con las directivas ministeriales encomendadas, quedarán a disposición de posibles sanciones. Hay una denuncia sobre este tema que sucedió en el 2018. ¿Y por qué traigo a colación a esto? Porque hay un hermetismo sobre el tema de las muertes en el neonatal. Se dan a cuentagotas. Fíjate ahora lo que se filtra, que fue en mayo, cuando ya se sabía en los pasillos de lo que iba a ocurrir y que terminó ocurriendo y siendo público lo que pasó en el neonatal. Fíjate el Twitter que se filtra, básicamente, vamos a la otra placa, que se filtra porque hay que recordar que Cardoso pertenece a la agrupación política de la Carrillo, en referencia a Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de Salud que tuvo Perón. Fíjate, estimados, esto se dio a todos los directores de los hospitales ante lo que se venía, que era lo que terminó sucediendo en el neonatal. Estimados, vamos a reforzar que cualquier comunicación a medio de prensa, sea cual sea, debe estar previamente autorizado por el área de prensa del Ministerio de Salud. Eso incluye desde los directores hasta cualquier otro profesional o personal del hospital. No se pueden dar notas que no hayan sido consensuadas con la prensa. No hay excepciones, muchas gracias. Esto básicamente es el grupo que responde a la Carrillo, que responde a Cardoso. Y aquí volvemos a ver la debilidad política de Cardoso. Una cosa puede haber sido Conde, que tenía poder político, el exministro de Salud de Angelós, Villafañe, de Mestre, Fortuna, González, hasta Chuit, pero no tiene un poder político y hoy sus detractores lo llaman el cabo,
por su cargo, ejerció como médico en el Policlínico Policial, lo llaman el cabo, sigue teniendo el cargo de oficial subinspector, pero sus detractores lo llaman el cabo. No ha tenido un trato con la corporación médica, que no es fácil como cualquier otra corporación. Entonces, muchos están deseosos de que presente la renuncia. De hecho, presentó la renuncia Cardoso y el gobernador no se la aceptó. Pero no se la aceptó no porque haya hecho un buen trabajo, sino porque no quiere darle de comer a la oposición y no quiere darle la razón a la oposición que está pidiendo la cabeza de Cardoso.